Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando veas este video. En este episodio vamos a hablar acerca de unos billetes que forman parte de la historia del papel moneda de la Revolución Mexicana. Se trata de los billetes del estado de Sonora. Vamos a conocer un poco de su historia, así como cuál es su costo en la actualidad. Sin más, pues comenzamos. Un punto clave a destacar a manera de contexto en lo que respecta a la emisión de papel moneda en México antes de la Revolución Mexicana, durante el Porfiriato, es que se contaba con múltiples bancas privadas que tenían la capacidad, auspiciadas por el gobierno, de emitir sus propios billetes. Es decir, hoy en día la única entidad en México aprobada para emitir billetes es nuestro Banco de México. Pero en aquellos entonces, durante el Porfiriato, como podemos ver, había instituciones de gente que tenía los recursos, se juntaban, ponían un capital y tenían que buscar la aprobación del gobierno para poner su propio banco privado. La diferencia con los bancos de hoy en día es que estos bancos, pues básicamente tenían la capacidad de emitir su propio papel moneda, en el cual decían, pues yo doy un billetito, papelito, en el cual representa su peso en plata. 5 pesos serían, por ejemplo, aquí por de ejemplo 5 pesos como estos, 5 pesos fuertes de la época. Así vemos entidades como el Banco de Tamaulipas, el famoso Banco de Londres y México, de la capital. Pero cada estado, como pueden ver, tenía su propio banco de banca privada, inclusive el Banco de Sonora. Este es diferente a los billetes que vamos a ver el día de hoy de la Revolución. Este billete del Banco de Sonora es una banca privada. Entonces, al estallar la Revolución Mexicana, se empieza a ver ese cambio, esa dualidad de tener billetes o papel moneda emitido por banca privada y las emitidas por las fuerzas revolucionarias. Tenemos múltiples ejemplos, como los billetes del estado de Chihuahua, por Francisco Villa, inclusive pueden ver aquí del estado de México. Un punto interesante es que deja de verse eso del Banco del Estado o Banco del Estado en cuestión, Banco de Chihuahua por ejemplo, a el Estado de Chihuahua, para darle ese peso o ese valor a ese papel moneda. Vamos aquí con el Estado Libre Soberano de México, los diferentes ejemplos en cuestión. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de este tipo de billetes del Estado de Sonora. De momento, en mi colección personal, cuento con el billete de 25 centavos, 50 centavos y el de 1 peso. Pero existen también billetes del estado de Sonora de 5 pesos, 10 pesos. El diseño en sí es muy similar entre todas las denominaciones. Tenemos a ambos lados los retratos de Francisco I. Madero y Pino Suárez. Eso lo podemos ver en cada uno de los diseños. El valor nominal está al centro, como lo podemos ver. Lo que sí va cambiando es el detalle o la elaboración de estas figuras que están enmarcando el valor nominal. Por ejemplo, esta es la figura del de 25 centavos. Miren cómo cambia al de 50, está viendo un poco más elaborado, y el de 1 peso. La otra cara de los billetes cambia un poco también. En sí la geometría es la misma, con el valor nominal en ambos lados del billete y el escudo de la República Mexicana del Estado Libre y Soberano de Sonora en el centro. Esa parte es la misma. Lo que sí va cambiando eso es nuevamente el diseño que enmarca dichos puntos del billete. Un punto que me fascina a mí de los billetes es la información que nos dan, a lo mejor hasta cierto punto escondida dentro del diseño del mismo. Por ejemplo, aquí, en lo que viene aquí dice Hermosillo, Sonora, México, enero de 1915. Fue cuando fue hecho este billete. Pero si vemos aquí abajo, esta leyenda que dice que el estado de Sonora pagará al portador 1 peso
conforme al decreto número 13 de fecha del 27 de agosto de 1913. Ahí es donde se pone interesante la historia. Primero, un paréntesis, algo interesante. A estos billetes se les conoce, a estos y a los demás billetes de la Revolución Mexicana, se les conoce comúnmente como bilimbiques. Y la historia dice que ese nombre bilimbiques fue una contracción del nombre de un americano dueño de una mina en Cananea, que se llamaba William Weeks. Les pagaba a los empleados con papelitos hechos por ellos mismos, por esa compañía estadounidense, que podían cambiar en las tiendas de raya. Todos los mineros le decían a los papelitos eso, le decían Billy Weeks. Por William, su contracción es Billy, y Weeks. Lo pegaban todo junto y eventualmente se le quedó el nombre de bilimbiques. Interesante, ¿no? Pero volviendo al tema de este billete, ese 27 de agosto de 1913, el entonces gobernador de Sonora, un personaje llamado José María Maytorena, emitió una serie de bilimbiques o billetes revolucionarios en esa área, convirtiéndose así en los primeros de este tipo en todo el noreste del país. Por medio de este decreto número 13, se especificaba en sus artículos el plan de esta emisión de billetes. El artículo primero dice más o menos así, dice: se autoriza la emisión de papel moneda del Estado de circulación forzosa por valor de 2 millones de pesos, lo cual era una cifra astronómica para aquella época, en 10 series de 200,000 pesos cada una, con las letras de la A hasta la J. Por ejemplo, este es de los últimos, que esta es la serie J. Eso también es interesante, ahorita les digo por qué. Y que estaba garantizada con todas las rentas del Estado. Eso es lo que decía el artículo primero de este decreto número 13. Ahora, del artículo número 2, está interesante porque también podemos sacar ahí la cantidad de billetes que se emitieron. Dice más o menos así: los billetes de cada serie a que se refería el artículo anterior serán en cantidades y valores como siguen: 7,500 billetes de 10 pesos, 15,000 billetes de 5 pesos, 20,000 billetes de 1 peso, quiere decir que hay 20,000 billetes como este que tengo aquí, 40,000 billetes de 50 centavos y 40,000 billetes de 25 centavos. El artículo tercero de ese decreto simplemente indica que el frente del billete será hecho con tinta negra y la otra cara con tinta verde. Ahora, el artículo cuarto indica el diseño del billete. Era la expectativa de este personaje Maytorena el colocar los bustos de Madero y Pino Suárez, pero por las prisas, como pueden ver aquí, eso se los encargaron a la American Bank Note Company de Nueva York. No se ven tan bonitos, pero esta compañía los tuvo listos hasta 1915. Pero de 1913 a 1914 se emitieron este tipo de diseños que vemos aquí en pantalla, menos detallados y igualmente históricos, pero menos bonitos, diría yo, que los que ya imprimió la American Bank Note Company. Este personaje, el gobernador de Sonora, José María Maytorena, es un personaje de la Revolución Mexicana que realmente nunca vemos en los libros de texto, los oficiales. Es un personaje que estuvo peleando junto con Madero y por ende junto con Villa, pero luego se metió en problemas con Plutarco Elías Calles, tuvo diferencias con Carranza, y para hacer un cuento largo corto, pues estuvo exiliado en Estados Unidos. Y ahí se gestionó muchas dudas sobre cómo podía sobrevivir de forma desahogada en Estados Unidos, generando cuestionamientos acerca de dónde provenía su patrimonio. Aunque siempre fue rico, pero se rumoraba que incrementó su patrimonio de formas no muy decorosas, digámoslo así. Con lo que respecta al costo de los billetes, obviamente cabe mencionar que la condición es muy importante. Esos billetes de mi colección están en condiciones sin circular, es decir, nunca han sido doblados, no tienen ningún daño en los dobleces de las esquinas, están en condiciones como cuando se emitieron, sin ningún tipo de daño. Siendo así, el costo que pueden alcanzar es de hasta 2,500 pesos, de 2,000 a 2,500 pesos el billete de 1 peso, y en 500 pesos los de 25 y 50 centavos. Solo que es algo difícil de encontrarlos.
Pues bueno amigos, este fue el episodio de los billetes revolucionarios del estado de Sonora, emitidos por el entonces gobernador José María Maytorena. Son billetes muy bonitos, hechos en la American Banknote Company, y que tienen una historia muy importante en la Revolución de México. Si les gustó este video, suscríbanse al canal y dejen un like. Sin más, pues nos vemos.